Todas las actividades humanas pueden ser divididas de manera muy taxativa entre lo profano y lo sagrado tiene que ver con entrar en ese estado de comprensión distorsionada de la realidad tal como la vemos en lo profano, para poder entenderla de otra manera, para poder entenderla en profundidad, para poder salir de nuestra red conceptual y mirar lo mismo que mirábamos un minuto antes, pero desde un punto de vista tan sorprendente que hace que saquemos nuevas conclusiones. Y creo que hace una diferencia bastante. Pero en términos económicos, la tierra arde, en los campos, en las ciudades, en las selvas, en los glaciares. La tierra arde, arden los cuerpos y la memoria de sus muertos. La tierra arde, arden nuestras culturas. La tierra arde. Un podcast que aborda los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Entrevistas conversacionales a artistas, intelectuales y activistas de Latinoamérica y España. Un espacio para pensar desde la cultura los desafíos de la emergencia ambiental, las crisis de nuestras democracias y las transformaciones que la tecnología trama en nuestras vidas. Una coproducción de RGC y Transit Projectes con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Episodio 8. Lo que sobrevuela la milanesa. Hoy, Mauricio Cartún. Bienvenidos otra vez a una edición más de La Tierra Arde. Hoy tenemos el gusto de compartir este diálogo, este encuentro, este espacio, este tiempo con Mauricio Cartún. Mauricio, gracias por aceptar la invitación de La Tierra Arde. Al contrario, gracias a ustedes por comunicarse. Mauricio, estaba planteándolo que estaría con un dramaturgo, con alguien de teatro, ¿no? Y entonces yo voy al teatro, entro en el teatro y me concentro. Pero cuando leo tus comentarios, tus reflexiones, tus ensayos, no tu obra, sino tus opiniones, me dices, no, estás aquí para desconcertarte, o sea, desconcentrarme, porque el arte es una función que desorganiza, porque la función del arte es desconcertar. Por lo tanto, ¿me concentro o me desconcentro? ¿Qué hago? Esa es la paradoja. El arte necesita un acto en principio, de concertación. En el caso del teatro, concerta con los espectadores ese ritual en el que los espectadores permanecen allí expectantes, interesados y concentrados en este acto maravilloso y sagrado, en el sentido más literal de la palabra y más antiguo de la palabra, en el que la cabeza entra en modo extático. La cabeza entra en un modo fuera de lo convencional. Nosotros sabemos que todas las actividades humanas pueden ser divididas de manera muy taxativa entre lo profano y lo sagrado tiene que ver con entrar en ese estado de comprensión distorsionada de la realidad tal como la vemos en lo profano, para poder entenderla de otra manera, para poder entenderla en profundidad, para poder salir de nuestra red conceptual y mirar lo mismo que mirábamos un minuto antes, pero desde un punto de vista tan sorprendente que hace que saquemos nuevas conclusiones. Esa paradoja entonces entre el concertar y el desconcertar, inevitablemente el arte debe desconcertar aquello que está concertado de manera férrea e inamovible adentro de la cabeza, es parte de su atractivo. Por un lado, la ceremonia, la concertación, el codo a codo de sentarse en una sala
y mirar y escuchar la construcción de un pensamiento en un soporte muy curioso que es la idea arte. Digo, por un lado está eso, el concertar, y por el otro lado el salir desconcertado, el salir con la sensación de no soy el mismo que entró. Me parece que ese juego de lo agridulce, en todo caso, es lo que lo sigue haciendo atractivo después de tantos siglos. Realmente esa capacidad de concentrarse y desconcentrarse, de salir desestabilizado, ¿no? Como mismo desestabilizado de cualquier obra de teatro, pero has utilizado un término que he visto que lo utilizas muchas veces y yo no había caído nunca en ese término, en la acepción que tú lo usas, que es nos sentamos en el teatro codo a codo, codo con codo, ¿no? Para mí, la percepción de codo con codo es cuando varias gente se empeña, vamos a trabajar codo con codo para levantar un armario, para levantar un proyecto, para levantar ¿no? Y entonces ahí hay una percepción de ese me siento codo con codo en el teatro y palpito, dices tú. Pero ese palpitar, ¿a qué te refieres cuando palpitamos? Nosotros perdemos de vista que así como existe un cuerpo singular, existe un cuerpo social. Que el cuerpo social no es simplemente cifras de las que se agarran los políticos para armar sus políticas, sino que el cuerpo social tiene que ver justamente con esa capacidad de vibrar juntos, de hacer algo sin la necesidad del factor colaborativo, en el sentido de todos hacemos, todos manufacturamos lo mismo, sino que, por ejemplo, en la vieja tradición de la ronda alrededor de los cuentos, un cuento, una historia que está sonando frente a un grupo de gente, los sintoniza. Ese codo con codo tiene que ver con participar de la misma ceremonia, sintonizándose, entrando en una sintonía común, construyendo. Nosotros hablamos de idea arte, en el caso de la idea teatro, o podríamos decir, o la idea narración, sintonizándose en la misma narración y construyendo sentido juntos. Ese fenómeno, ese es el cuerpo social. Con el paso, con la llegada de las tecnologías, por ejemplo, buena parte de los relatos, sobre todo los relatos audiovisuales especialmente, comienzan a ser una ceremonia solitaria. Yo puedo hacerla en mi casa frente a la pantalla, mirando una plataforma de streaming. Se pierde esa otra energía del codo con codo. Mirá, hace muy poco empecé a buscar información sobre una tradición. Ya no recuerdo, probablemente me traicione la memoria tratando de encontrar el nombre exacto, pero es así como la filanderia, no es así, pero por consonancia la voy a sacar en algún momento. La tradición de juntarse en las noches en algunos pueblos, originalmente en España, pero luego aquí se recibió la tradición, después de la cena, las mujeres a hilar y contar relatos. Me llamó la atención, mi madre era asturiana, y descubrí que algunos pueblos de Asturias mantuvieron hasta hace medio siglo todavía la tradición de hilar en las noches después de la cena alrededor de un trabajo manual, el hilar y los hombres arreglar herramientas, por ejemplo, o afilarlas, y sintonizarse mientras tanto en historias. Ese fenómeno es un fenómeno muy poderoso que no tiene que ver necesariamente con el entretenimiento. Contiene al entretenimiento, por supuesto que entretiene.
pero va muchísimo más allá y requiere del codo con codo, requiere de ese contacto. El teatro sigue siendo un lugar que proporciona la posibilidad de esa ceremonia. Claro, hace un siglo no lo pensábamos en términos ceremoniales porque su función tenía algo extremadamente más práctico, que es, tenía el monopolio del entretenimiento. Por lo tanto, lo que se ponía por delante era la búsqueda de ese entretenimiento. Cuando el entretenimiento pasó a los audiovisuales, empezamos a ver que el teatro seguía manteniendo su oferta y generaba una demanda, y que sin embargo ya no necesitaba ese monopolio. Ya lo que ofrecía, ya el entretenimiento era simplemente un envoltorio. Lo que íbamos a buscar al teatro tenía que ver con algo más profundo. Yo soy extremadamente optimista en relación al futuro del teatro porque creo que esa es la oferta que lo va a seguir manteniendo vivo. Ser optimista en Buenos Aires, no diré que resulta un poco más sencillo, ¿no? Porque es un lugar de teatro por excelencia y no quiero abusar de tópico, es verdad. Los teatros de Buenos Aires, pero ¿crees que realmente ligo una cosa que has hablado de las plataformas con este tópico que acabo de mencionar, ¿no? Uno, las plataformas de streaming nos están mediatizando que la gente vaya al teatro, sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿sigue siendo el teatro un consumo cultural popular? Y ahora me centro sobre todo en la ciudad de Buenos Aires o en Argentina. Te la contesto en orden inverso. Yo creo que ya hace muchas décadas que el teatro ha dejado de ser popular en el sentido más estricto de la palabra. El entretenimiento popular, yo creo que ya en los años 40 empezó a mermar como tal. El teatro pasó a ser un consumo de clases medias. Más allá de que siempre se haya mantenido un teatro popular, callejero, de acceso libre, hoy diríamos a la gorra, que tiene que ver también, bueno, con una antiquísima tradición del teatro, donde siempre a cada sala le correspondía la presencia de una sala de compañía de teatro popular en la calle. Pero hoy por hoy ha quedado como un consumo de clases medias. Acá en Buenos Aires mantiene una muy buena corriente de público comparado a otras plazas teatrales. Sigue sosteniendo una presencia grande de miles de personas. Se ve, basta recorrer un sábado a la noche la calle Corrientes, que es la calle central de Buenos Aires, donde están los teatros, para ver la cantidad de gente que se mueve alrededor del fenómeno teatral. Las colas, la gente que sale de una sección y la que ya está haciendo la cola para entrar en otra, y esa gente que va a comer y que ocupa los lugares en los restaurantes de la zona. Hay un movimiento muy grande alrededor del fenómeno teatral, pero insisto, por su condición cultural, por su costo y por sus temáticas, es un consumo de clases medias. Sigue haciendo muy buenos números y los gobiernos siguen enorgulleciéndose del turismo cultural que puede aprovechar en la zona, pero de todos modos está atrapado en un segmento de consumo. Luego, las plataformas, lo virtual, el streaming, incluyo las redes sociales como forma, le han cambiado mucho la cara yo te diría, a la forma de difusión, a la previa del teatro. Sucede que, a diferencia de otros medios, cualquier medio audiovisual puede vender un producto audiovisual utilizándose a sí mismo.
un canal de televisión, un canal de streaming, puede hacer publicidad del programa que va a hacer. Por lo tanto, tiene autosuficiencia en relación a su propia difusión. El teatro no lo tiene, más allá de que en la calle Corrientes permanece todavía esa costumbre encantadora en algunos teatros de que salga gente vestida con la ropa de las obras a repartir volantes para convocar gente. Pasa mucho, por ejemplo, en el Teatro La Plaza en Buenos Aires. Más allá de eso, que es anacrónico y folclórico, el problema del teatro es cómo convocar, sobre todo en una plaza como Buenos Aires, que tiene alrededor de 400 estrenos al año. Y tiene una multitud, tiene un montón de salas y salitas pequeñas en los barrios, en la periferia del centro. Hasta hace 15 años, lo que utilizábamos era, para difusión, utilizábamos a la prensa, a los diarios, a los periódicos, los avisos en los diarios, las gacetillas, las críticas, pero sobre todo los avisos. Había que pagar publicidad para que el público se enterase. Pero hoy que también el periódico en papel ha perdido presencia y ya no existen los clasificados, ya no existen los avisos que uno leía, que le venían con la lectura del periódico, el teatro encontró en redes sociales un lugar precioso. Digo, un lugar que cumple justamente esas funciones de convocatoria. Las redes sociales se han vuelto un lugar de exposición del teatro, donde aparecen las fotografías, las críticas, las entrevistas y por supuesto los comentarios de los artistas, que así como antes salían con el volantito en la mano o golpeando el bombo por la plaza, hoy golpeamos el bombo en las redes sociales convocando a la gente. Entonces, cumple una función complementaria preciosa y económicamente rendidora, en tanto no hay que invertir dinero en esa publicidad. Más allá de que algunas producciones grandes también invierten dinero y hacen publicidad por redes sociales. Sin duda, ¿no? Estamos hablando aquí, has abierto todo lo que mueve el teatro, todo lo que mueve incluso lo del turismo cultural, ¿no? Que lo del turismo cultural no sé si hemos de hablar de que es un oxímoron o un pleonasmo, ¿no? Porque pueden ser las dos cosas, ¿no? A la vez. Pero cuando yo leo tu obra, cuando voy viendo los diferentes escritos, cuando veo tus obras, ¿no? Y al mismo tiempo veo que eres una persona que no usa celular, ¿no? Y eso haces bandera de ese tema, pero has hecho una explicación brillante del papel de las redes, cómo afectan a toda la difusión y a todo el sistema teatral. Pero si vuelvo a tu interior, intento meterme en el Mauricio dramaturgo, tú haces un símil entre que para crear la escritura necesita coger hacer un tiempo de naturaleza, ¿no? Es decir, de ser un proceso obligatoriamente lento, obligatoriamente que tiene su paso, ¿no? Es como cuando tú pones el ejemplo de que cultivas ajíes, ¿no? Que metes la mano en la tierra, creas compost, armas la plantita y todo esto supone tiempo. ¿Notas que puedes mantener ese tiempo o te estamos acelerando? Y digo estamos por los tiempos, por los podcasts, por las redes, aunque sigues perpetrado en no tener móvil, ¿no? Por decir algo. Puedo, pero como resultado de una lucha. En estos días, por ejemplo, estoy intentando terminar una narración, un cuento. Y lo que me doy cuenta es que trabajo mucho menos de lo que he
por ejemplo, trabajaba hace 15 años, trabajar en la escritura. Trabajo menos que lo que trabajaba hace 15 años, pero paradójicamente trabajo más horas en la totalidad. Es decir, de escritura, hoy, por ejemplo, me levanté temprano y pude escribir 1 hora, pero a veces no llego y escribo media hora y después tengo 1 hora a la tarde en la que puedo volver a escribir. Y mientras tanto, respondo correspondencia por correo electrónico, armo difusiones por redes sociales, intento resolver problemas, para lo cual me valgo de lo virtual, o como en este caso hago una entrevista también por una red. Tengo que configurarme el día de una manera más rígida para poder trabajar. Más allá de que alguien diría, pero todo eso lo haces con una notebook y simplemente en la solapa de abajo hay una W que indica que está abierto el programa Word y bastaría que cliques ahí y que te olvides del resto, porque esta pantalla ahora estaría absorbida, monopolizada por el otro trabajo. Pero me cuesta hacerlo. También me cuesta tomar la determinación, por ejemplo, de a qué hora salgo a caminar, cosa que yo hago de manera regular, ritual y práctica, porque para mí las caminatas tienen mucho que ver con el pensar, con el imaginar, con el anotar cosas que no me aparecen frente a la pantalla, pero debo determinarlo. Resultado de una lucha. Lo que sucede es que, yo digo, a veces pasa esto de tengo que ir al gimnasio. Digo, bueno, fui 3 veces y no veo el resultado, entonces pierdo atractivo. Lo que uno sabe es que en realidad esto es un resultado siempre a la larga, y de lo que se trata es de no obligarse, sino organizar la vida alrededor de eso. Yo intento hacerlo. Me has hablado de cómo trabajabas hace 15 años y eso me lleva a intentarte llevar más atrás a partir de la realidad presente. Y me explico, ¿no? La situación política argentina es bien compleja en estos momentos y leía una entrevista tuya en página 12, donde te preguntaban qué imágenes se te hacían presentes de la última dictadura cívico-militar. Y lo explicabas mucho más extenso de lo que yo ahora voy a contar, pero me he quedado con 2 imágenes, ¿no? Una, que durante ese tiempo viviste como un anónimo, no eras nadie, y que de repente, el primer día de la democracia, dijiste, este soy yo. ¿Qué pasa con tu identidad ahora en el momento actual en Argentina? Bueno, como todo en la vida, un extremo llama al otro. Digo, hay algo del quehacer dialéctico de nuestras cabezas que viene mucho por oposición, que viene por choque, que crece por fricción. En este momento están no solamente muy claras y muy expuestas las ideas de aquellos que piensan en el polo opuesto a mis propias ideas, sino que además están en el poder. Por lo tanto, la fricción, la dialéctica es muchísimo más expuesta y más urgente. Por un lado, la manifestación también es más espectacular. Digo, las quejas están en proporción a las provocaciones. Digo, las respuestas están en relación a las provocaciones. Y hoy la vicepresidenta hace unas declaraciones en contra del gobernador de la provincia de Buenos Aires por algunas decisiones en el campo de la educación, por ejemplo, y dice,
Dice, sus referentes son estos impresentables. Y pone en la foto, por ejemplo, a una abuela de Plaza de Mayo, ¿no? Nuestro ministro Axel Kicillof, abrazado a Estela de Carlotto, a otras personas de abuelas de Plaza de Mayo. Y frente a eso, que aparece como una clara manifestación de poder desde el gobierno, bueno, pues uno tiene que responder con algo que sea al menos tan ruidoso como ese fenómeno. Entonces, yo siento que vuelve, nunca se ha ido, pero vuelve con más fuerza que nunca el poder de los bombos. Los bombos son la manifestación popular. Y tiene que ver con la búsqueda de ese equilibrio y tiene que ver con esa dialéctica. De otra manera, lo que habría sería, un estado de sumisión. Uno debería pensar simplemente, acepto la hipótesis de existe una nueva política y yo me someto a ella. Pero cuando esa política tiene un poder de provocación, cuando esa política sale también al choque, inevitablemente del otro lado aparece el compromiso de la respuesta. Compromiso de respuesta que además es un compromiso que delante de estas situaciones que podemos encontrar en Argentina, pero encontramos en multitud de lugares, más o menos histriónica, con un nombre de derecha o de izquierda, o de arriba o de abajo, o de incluidos, excluidos. Digamos que estamos en un momento que la podemos citar de muchas maneras, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que este tipo de extrema política, no quiero decir extrema derecha porque a veces hay planteamientos también de otros partidos que no son de derecha, que parecen de derecha, ya hemos perdido el norte, ¿no? Pero estos planteamientos realmente van hacia los más vulnerables, ¿no? Hacia los sectores más populares. Entonces, a través del teatro, puedes intervenir en escenarios que tengan que ver con la violencia social, que tengan que ver con el medio ambiente, para levantar el interés, para abrir lugares. Hay un doble fenómeno, o hay un múltiple fenómeno. En principio, la propia presencia del teatro como ceremonia, lo que decíamos, el teatro como lugar al que la gente va, se encuentra, comparte, está en la calle, está comprobado que en principio, doy un dato concreto. En Colombia, cuando se hacía el Festival de Bogotá, ahora está discontinuado, pero en algún momento quienes organizaban el festival hacían encuestas y seguían muy bien los números de las diferencias que había entre la violencia callejera durante la época del festival, en la que mermaba, en la que bajaba la violencia, en relación al resto del año. Lo que se demostraba es con la gente en la calle, con la gente participando, con el codo a codo, bajaban esos niveles de violencia. Y hay algo que tiene que ver con esto. Juntarnos, mirarnos, es también empoderarnos, sentirnos fuertes frente a cualquier cosa que quiera vulnerarnos. Luego viene el otro fenómeno, y es ¿qué puede hacer el teatro desde su sentido? Omito expresamente la palabra mensaje, porque porque no creo en la salud del concepto mensaje en el teatro. Y no creo que el teatro sea mensajero. En todo caso, puede llegar a serlo. Uno podría utilizar el teatro para mensajear, pero sería reducirlo a una función comunicadora que es extremadamente secundaria. Es, por ejemplo, lo que ha hecho la publicidad con las artes visuales.
Y también con el teatro, ¿por qué no? Porque utiliza actores para publicidad. Es decir, reduce algo que tiene un poder metafísico a una simple función física de transmisión, transmitir un mensaje. Hoy, que justamente el teatro lucha por mostrar su condición diferente, mal haríamos en transformarlo en un medio de comunicación, en intentar que el teatro simplemente sea una representación aleccionadora en relación a algo. Pero si vamos un poco más arriba en la función intelectual del teatro, encontramos que sí tiene poder, porque el teatro es un medio de pensamiento. El teatro es una forma analógica del pensamiento. Ese concepto que mencionaba antes del idea-teatro es una construcción preciosa que hace el teatro en su propia representación. No es lo que dicen los actores a través de los personajes, sino es lo que construye como idea una obra de teatro. Eso sí, por supuesto, también en esto hay diferencia entre un teatro fastidiosamente didáctico en el que el espectador se siente invadido porque dice estoy acá sentado, no puedo irme, y en realidad lo que están haciendo es bombardeándome con ideología para convencerme, que suele ser extremadamente fastidioso venga de donde venga, al otro fenómeno precioso, conmovedor y metafísico de algo crece adentro mío, una idea crece adentro mío viendo un espectáculo, y cuando salgo tengo necesidad de compartir con otro esto que ha pasado y construir. Nosotros solemos joder con esto de una buena obra de teatro es la que sobrevuela la milanesa, decimos. Vas a cenar después y arriba de la mesa empiezan a cruzar las ideas de esa obra. Ese fenómeno sí es precioso. Y en la hipótesis de que el teatro ya ha resignado en buena parte ese costado de puro entretenimiento, ha crecido el teatro como lugar intelectual, como lugar de pensamiento y de reflexión. Pero insisto, no a la manera de la publicidad, transmitiendo un mensaje de manera plana, directa y, como decimos aquí, melonera, sino en la posibilidad de ayudar a pensar. Claro, alguien que de una u otra forma escribe, y me ha sorprendido mucho la frase que has dicho, no ponga énfasis en el mensaje, no puede ser otra persona que en el 81 crea un colectivo o está en un colectivo que se llama Teatro Abierto. Teatro Abierto, me parece que el concepto ya permíteme, en el 81 solamente no lo diríais, ahora voy a decir una cosa actual, ¿no? Es una marca, ¿no? En el 81, como se me pudiese decir que Teatro Abierto era una marca, igual no era el momento de decirlo, ¿no? En ese momento, pero es de la forma que teníais de entender el teatro realmente no por el mensaje, sino como una arma, una herramienta para volar por encima de esas milanesas, ¿no? Mira, es un ejemplo muy elocuente en relación a lo que estamos hablando. Teatro Abierto tuvo dos grandes funciones. Digo, una, lo que las obras decían. Otra, lo que pasaba en las plateas. Es decir, y lo que pasaba en la calle. La gente hacía largas colas para entrar a ver esas funciones teatrales que de una manera elíptica hablaban de lo que estaba sucediendo. Es muy interesante porque para quienes no sepan al respecto, el Teatro Abierto fue rodeado de una circunstancia trágica, y es que los servicios, como llamamos nosotros, al poder secreto del poder, terminaron
quemando, incendiando el teatro donde se hacía. El fenómeno tenía que ver, en principio, con la cantidad de gente que iba y que se organizaba, que organizaba sus cabezas y que sintonizaba alrededor de esas obras, y luego en el contenido de esas obras. Ahora vamos al otro fenómeno. De esas obras, todas cumplieron una función. Sin embargo, trascendieron pocas. Las que trascendieron iban más allá del mero mensaje. Iban más allá del teatro de barricada. Yo comencé haciendo un teatro de barricada. Mis primeras obras tenían que ver, casi te diría, con una necesidad periodística de hablar de la política del día de hoy. Y por supuesto, claudicaban en muy poco tiempo, vencían como un yogur en una heladera. Había un momento de decir, ya está, no tiene ningún sentido esa obra, cumplió una función hasta la semana pasada. Es tan vieja como un periódico en papel del mes pasado. Otras, sin embargo, trascendieron. Mirá, te voy a contar, cuento una indignidad. En el 83 yo escribí para Teatro Abierto una obra, todavía se sigue haciendo, es una obra breve que se llama Cumbia Morena Cumbia. La estrenamos, la publicamos, se publicó en el libro de Teatro Abierto, donde salían todas las obras, pero cuando yo tuve que hacer una publicación, una selección de mis obras, para una publicación ya de obras, de una editorial que me propuso obras completas, y cuando apareció la posibilidad de nuevos estrenos de ese texto, yo pedí la posibilidad de reescribirla. Y la reescribí. Si alguien me dice, ¿qué le sacaste? Yo le saqué meloneo, le saqué la zona más plana de pensamiento, le saqué, o en todo caso, le saqué física y le dejé metafísica. Dejé que la obra se volviese más profunda por sus imágenes que por aquello que expresaba en algunas metáforas que de tan planas se volvían comparaciones, ya no eran, ya perdían el sentido de tropo, de figura, eran una ilustración. Y la que autorizo para que se represente es esa nueva versión. Alguien podría preguntarme, ¿pero por qué escribiste la otra? Yo diría, porque estaba caliente, porque estaba enojado, porque queríamos transmitir algo inmediato, porque era un teatro de urgencia, porque tenía que ver con esa urgencia. Con el tiempo uno va descubriendo el poder de lo lento en el teatro. Una vez más volver a la lentitud. El teatro también en sintonía, en sincronía, en este caso, con tiempos más naturales. Lo que crece lentamente en la cabeza del espectador, más allá de lo que hacemos explotar y al día siguiente desaparece porque, se vuelve parte de una parte más de lo ruidoso de los medios. En cambio de eso, la lentitud de la construcción de una idea que queda allí. A mí me pasa obras que me conmueven porque han construido una idea a la cual cada vez que vuelvo, con obra o sin obra, no dejan de o ponerme triste o ponerme furioso o exaltarme. Esa es la idea teatro de la que hablaba. Que para nada me parece una indignidad lo que nos has contado, al contrario, me parece una dignidad lo que nos has dicho, ¿no? Me parece muy interesante. Pero en ese proceso de, sigo manteniendo tu palabra, de indignidad, de adaptación, de cambio, de reconocer el enojo y de reconocer que ahora no estás enojado, en estos momentos se habla mucho de que, bien, no estamos en el 81, no está Viola, no está Videla, vale, estamos en una situación ahora que está Milei, pero sí que es verdad que en todo el mundo hay una autocensura. Y esa autocensura muchos de los creadores bien que se la aplican para llegar a más público, para evitar temas que sean de una determinada manera, para poner una pizca de protagonismo con alguien muy mediático. ¿Ves que en algún momento eso
está afectando al panorama teatral de otros dramaturgos? ¿O ves que en algún momento tú te sientes, te tienes que levantar de la notebook e ir a pasear para evitar eso? Sí, pero es más, me pasa con alguna de mis viejas obras que me proponen publicarlas y yo siento que han perdido vigencia porque hoy serían leídas desde un lugar crítico en relación a algunos factores que en el momento en el que las escribí eran normales. Ciertas formas del humor que hoy resultarían disruptivas, cosa que no pasaba. Podía ser que una obra se volviese más anacrónica por el uso del lenguaje, pero era muy raro que las costumbres se volvieran incorrectas. Y hoy está pasando. Digo, yo lo siento, tengo tengo años suficientes como para poder mirarlo en perspectiva en relación a cosas que escribí hace 30 años, por ejemplo. Sí, ha cambiado. Pero tiene que ver, más allá del mal uso que esto pueda tener, tiene que ver con un fenómeno precioso que es la evolución del pensamiento. La aparición crítica en relación a algunas cosas que se omitía criticar hace 30 años. Tiene que ver con un fenómeno inclusivo, mucho más manifiesto y desprejuiciado que el que existía hace 30 años. Por lo tanto, estamos hablando de una evolución positiva, en ese caso. A veces sucede que a los clásicos necesitamos hacerle esos retoques en los cuales se corrija una zona, siempre que sea una zona secundaria, se corrija esa zona secundaria para que pueda seguir valorándose esa otra zona frontal primaria verdaderamente interesante. Pero, digo, qué sé yo, en Shakespeare, en el Shylock de Shakespeare podemos decir que hay antisemitismo. Uno podría ponerla de tal manera que hoy resultase ofensiva la obra. Uno podría decir, puedo entender que ese factor es un factor que yo debería limar para que la obra se lea hoy en función de los nuevos valores. Sí, está, pero insisto, digo, es parte de un fenómeno precioso. Fenómeno precioso que además me ha hecho pensar en Saló Solo, el patrullero del amor, ¿no? Tú has diferenciado ahora, has hecho un aspecto de cambiar cosas secundarias, ¿no? Es decir, no cambiarías a Salomón Goldfarb, ¿no? No cambiarías el personaje, supongo, pero igual en vez de ir de camping iría de Airbnb. En vez de ir de activista de pro vida, igual harías que fuese un activista en contra del cambio climático, de negación del cambio climático, por ejemplo, ¿no? En vez de acercarse a la vecina, acosaría a la vecina, no, por ponerle 3 ejemplos al azar de las múltiples cosas que podemos ver en esta obra, ¿no? El fenómeno de Saló Solo fue un fenómeno curioso, crea leyes para sí mismo porque fue parte de un fenómeno muy raro, y comenzó siendo durante pandemia algunos relatos de función específicamente humorística, cosas para reírnos en el encierro, que fue creciendo porque de la idea de que iban a ser 2 o 3 relatos se transformó en 15 y terminó configurando una novela. Cuando yo la escribí, no tuve en cuenta ninguno de esos valores que suele hacer a una especulación que tiene el escritor en relación al
destino trascendente que pueda tener el material. Estaban siendo escritas para ser leídas en ese mismo momento, por lo tanto, muchas cosas tenían que ver con algo que uno ya sabía que 2 años después se volvía anacrónico. Pero es parte de esa condición. Ahora, cuando yo escribo de otra manera, escribo mis obras, a veces sí tengo muy en cuenta eso. No quedar pegado a cierto fenómeno más cercano a la moda que a la conducta social. Es inevitable, digo, uno piensa, bueno, esto leído dentro de 5 años no se entiende, o peor, dentro de 5 años no suena bien. Es inevitable que a la hora de escribir eso esté presente, porque toda obra, la obra vive en su trascendencia, y la trascendencia no es un nombre rimbombante como suele sonar en las cabezas de quien lo escucha, sino que es un fenómeno muy, muy concreto y muy llano, que es trascender, es ir más allá de sí mismo, ir más allá. Una obra trasciende si va más allá de esa lectura inmediata. Entonces es inevitable que a la hora de escribir alguien lo tenga. Y también ese público, ¿no? De alguna manera, aquel momento, ya no hablo de toda la obra, aquel momento, aquel diálogo, aquella situación, aquel llanto, aquella risa que se hace trascendente para el espectador o espectadora que está viendo tu dramaturgia. Yo creo que ese momento es maravilloso, ¿no? Porque es lo que hace perdurar tanto la obra como la intención de tu obra, ¿no? Sí, efectivamente. Digo, por eso, mira, yo a mis alumnos de dramaturgia, vos sabés, digo, el dramaturgo se divide, digo, hay 2 especímenes, los que dirigimos y los que no dirigen. Yo fui durante 20 años un dramaturgo de escritorio. Terminaba de escribir una obra, se la llevaba, trataba de seducir directores o directoras, convencerlos de que mis obras eran representables para que las hagan. Entonces, cuando yo doy clases, a veces buena parte de los autores son autores de escritorio, pero yo a todos ellos les hago el mismo, les exijo el mismo ritual de compromiso, el mismo ritual de iniciación. Anda a ver la función desde atrás del escenario y hace un agujerito y espía las caras de los espectadores para entrar en contacto franco con lo que tu obra produce. Si no, estamos siempre en un campo ilusorio de, bueno, hoy no hubo un buen espectador, hoy estaban cansados, porque, bueno, no, andá y hacé ese esfuerzo, porque esa bruta realidad, esa cruda realidad de la dificultad de comunicación es la que te pone luego más exigente al escribir. Escribir, nosotros a veces solemos joder con esto, decimos, partamos de una primera hipótesis. ¿Qué quiere el público? Irse. El público se quiere ir a la mierda. El público está sentado allí y dice, bueno, a ver si pagué por algo que realmente valga la pena, o ya estoy pensando en a dónde voy a ir a comer cuando salga y mirando qué tan lejos está la puerta, porque por ahí hay que irse antes. Y si no se va antes, es por pijotero, por no perder la plata que puso, con la sensación de aunque la pase mal, me quedo porque ya la pagué. Partir de la hipótesis el público quiere irse es aceptar la otra hipótesis contraria y complementaria de cómo hago para retenerlo. ¿Qué es lo que yo hago desde la escritura para retenerlo? ¿Cómo esa escritura tiene un valor rítmico, un valor de sentido, poético, humorístico, variado, dramático, intrigante, lírico, musical, para configurar un fenómeno que mantenga al espectador allí concentrado? Entonces digo, ir, enfrentarse, angustiarse y al volver a escribir tenerlo en cuenta. Estas generaciones que les dices que miren por la parte de atrás, cuando estás ahora trabajando con ellas,
¿ves que realmente van a temas nuevos? Temas que tienen que ver con género, con medio ambiente, que tienen que ver con diversidad cultural. Esa es el tema. Y la segunda es, ¿todo son variaciones de los clásicos? Es decir, lo digo en el sentido porque cuando más te conozco en esta conversación, más me adentro a una visión absolutamente muy abierta del teatro, ¿no? Respondo la segunda pregunta y después vamos a la primera. Mirá, anda dando vueltas desde principios del siglo XX un libro de un tal Paul T., un francés, que se llama Las 36 situaciones dramáticas, y que sostiene que en el teatro hay solamente 36 situaciones dramáticas posibles y que no te rompas la cabeza buscando otra cosa porque es absolutamente improbable que puedas encontrarle a eso nuevas formas. Y la verdad es que uno las lee y ríe porque tenía razón Paul T. Hay algo de las 36 situaciones dramáticas que se siguen repitiendo. Lo que omite es que cada una de esas situaciones supone una cantidad interminable de variaciones. Esas situaciones tienen que ver con, yo te diría, tienen que ver con los mitos dramáticos. Digo, ¿cuáles son los grandes mitos dramáticos en la vida del ser humano? Más allá de que ciertas formas de, conciencia ecológica o aparición de nuevas tecnologías agreguen también nueva mitología. Pero aplicada al pensamiento del principio del siglo XX, lo de Paul T. era redondo. Entonces, ¿nos repetimos con los clásicos? Sí, claro que sí. No solamente repetimos temas, no solamente repetimos formas dramáticas, sino que a veces hasta repetimos situaciones de una gran obviedad. Yo tuve hasta el año pasado montado mi obra terrenal en la que dos personas esperan la llegada de un tercero que no viene. O cualquiera que la vea diría, pero eso es esperando algo nuevo. Y yo diría con mucho orgullo, sí, claro, si ve que nos legó la posibilidad de esa paradoja. Y ahora todos la tomamos y la usamos. Y ahora recordame cuál era la primera. La primera tenía que ver con los temas, es decir, no tanto con la forma, sino con los temas. Y veías que las nuevas generaciones abren temas que son más novedosos o más de actualidad, ¿no? Como puede ser el medio ambiente, como puede ser todos los temas de género, todos los temas de diversidad cultural, ya sea por motivos de procedencia cultural o por otros motivos, ¿no? ¿Ves nuevos temas realmente? Sí, definitivamente sí. Aquí en Buenos Aires, digo en Argentina, pero tomo Buenos Aires porque es de lo que puedo dar fe, ha aparecido una muy joven generación de dramaturgos. Insólitamente joven, porque en la tradición el dramaturgo era alguien que tenía que haber pasado una serie de pruebas de fuego, ¿no? Era como el Ulises que después de haber demostrado que podía hacer una serie de habilidades y desafíos, llegaba finalmente a escribir. Se le pedía una madurez que hoy, afortunadamente, ha desaparecido, ha mostrado una condición de mito falso. A los 20 se puede escribir teatro en la medida en que tengas los dos elementos. Tengas el talento y tengas los elementos del oficio. Y lo que vas a aplicar son tus propias preocupaciones y tu propia mirada sobre la realidad. Esa aparición de la nueva generación, que yo, de la que me congratulo todos los días y también de la que me enorgullezco de alguna manera por haber sido maestro, uno de los tantos maestros de esta generación, hace que aparezcan estos temas. Y una última pregunta, que estoy intrigado por la respuesta. Intrigado por dos razones. Una, porque desconozco la obra. La incultura es muy atrevida y por lo tanto me atrevo a preguntarte de algo que no sé. Pero ¿sigues defendiendo que si se tuviese que declarar una obra de teatro nacional argentino fuese Babilonia o crees que no? Sí,
la sigo defendiendo, pero a ver, no me hacen falta argumentos hacia afuera, porque me desbordan los argumentos desde adentro, digo, los argumentos internos. Digo, ¿por qué sigo sosteniendo que es una obra, que es la gran obra de teatro argentino? En principio porque tiene una serie de atributos de construcción que desde mi punto de vista de especialista en el oficio me sorprenden. Sigo admirando y siento, yo no podría, mi oficio no me permitiría llegar a la perfección de escribir una obra que solo dura 1 hora y en la cual 10 personajes tienen su propio desarrollo, siendo además parte de un conflicto central, de un poder extraordinario, y además cada uno de ellos ser representantes de una mirada ideológica, parte de una tipología que construye a la identidad nacional argentina, pero además es entretenida, humorística, y cada uno de ellos tiene un área, tiene un solo, tiene una participación especial en la que la vemos, ninguno es personaje secundario. Y dura 1 hora. Es un prodigio. Es extraordinariamente curioso el fenómeno. Entonces, en principio porque tiene atributos técnicos, profesionales, de oficio, totalmente fuera de lo común. Pero luego, porque configura en su metáfora una mirada muy profunda y muy impiadosa sobre esta identidad nacional de la que yo hablaba. La identidad nacional construida en el siglo XX por ese criollo que mira con recelo la llegada de los inmigrantes que llegan y que fuera de ese lugar de idealización que hemos hecho cada uno de nosotros, de nuestros abuelos inmigrantes, se vuelven también gente que lucha entre ellos. La obra transcurre en una cocina en la que se prepara la comida para una fiesta que está sucediendo en la planta baja. Ellos están en un sótano. Y luego de hundirse en indignidades, la obra termina con el tonto, lo que en el teatro del rol se llama el panete, es ese del que te reís porque es tonto, que en este caso es un gallego torpe, que es colchonero, pero para ganarse un peso va a trabajar de mozo a una fiesta. Cuando todos se hunden en la indignidad, la obra termina con ese gallego saliendo por la escalera que va a la calle, gritando aire, aire, necesito aire, aire. Ese aire, aire, esa sensación de la reivindicación de el tonto que comprende que todos los inteligentes viven, que todos se van a hundir, que todos nadan en la indignidad, es no solo de una gran profundidad, sino también de una extraordinaria audacia. Que el panete sea el que se salve, que el tonto ese del que nos reímos sea el piadoso, visto desde hoy, es de una audacia extraordinaria. Entonces, yo empiezo a juntar todos esos elementos, fíjate, empiezo a hablar contigo y me entusiasmo. Digo, empiezo una vez más a levantarla como bandera. Alguna vez, jodiendo, por cierto, pero una joda que tiene su sentido. Yo propuse que, si así como en los países existe la flor nacional, la nuestra es el ceibo, los colores nacionales, celeste y blanco, la música nacional, el tango, si hubiese que nombrar a una obra de teatro nacional, la que representa, yo propondría Babilonia de Armando Discépolo. Qué mejor forma de terminar con una oda a Babilonia, estrenada en el 25. Te agradezco la indignidad de contarnos indignidades y que hayas sido capaz de darnos ideas, ¿no? Que delante de una respuesta siempre nos das 3, 4, 5, 6, 7 caminos, ¿no? Y que no cierras, que no eres un canon, ¿no? Muchas gracias por el espacio y por el tiempo, querido Mauricio. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un abrazo. Abrazo grande. La tierra arde.
un podcast que aborda los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Este viaje de la Tierra Arde fue logrado gracias a María Iribarren, Ángel Mestres y Nicolás Ticotti, una coproducción de RGC y Transit Projectes con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Diseño gráfico Pablo Amadeo, edición, postproducción y diseño de sonido Matías Basualdo y Noelia Giorgi, locución Patricia del Pilar.